1:10. Buenas noches, amigos. Todos hemos quedado consternados en esta semana para la historia. Semana dramática, que duda cabe. Hay que decir que a nosotros, los occidentales y más los latinos, pienso que nos ha sorprendido de forma casi sobrehumana la dignidad ante el desastre, el aplomo de muchos de los japoneses que han asomado su mirada a las televisiones de todo el mundo. Nos hemos quedado como alucinados ante su discreción, ante incluso la sensación de que era algo que les deparaba el destino y que lo asumían. Por supuesto, nuestro pensamiento está ahora mismo, a estas horas, con esos liquidadores, porque ya hay que hablar así, que están enfrentándose al peligro invisible, fantasmagórico, que duda cabe, de la radiactividad, y que están intentando, imagino, no solo salvar a su país, a Japón, sino al resto de la humanidad. Veíamos imágenes de personas que habían sobrevivido durante 2 o 3 días. Veíamos personas que intentaban hacer un esfuerzo por no llorar. Todo esto era muy sorprendente. Hacíamos el cálculo dramático y trágico de imaginar una catástrofe de estas magnitudes en otro país, por ejemplo el nuestro. Ha ocurrido, ha pasado en otros lugares, y hemos visto las reacciones a los 2 o 3 días de la gente, casi matándose entre ellos, y considerando esto como algo próximo a lo natural, sacando los peores instintos del ser humano. ¿Por qué no ha pasado eso en Japón? ¿Qué tienen los japoneses? ¿Será a la raíz del sintoísmo? Esa religión animista que hace respetar a los árboles, las plantas, las piedras, los animales, pedir permiso ante una muerte, considerar que lo que importa es la armonía del grupo y no el individuo, pensar que estamos siendo sometidos a fuerzas que escapan a nuestro control y asumirlo. Esto desde luego en el siglo XXI es extraño. Y yo he recordado que hace 15 años ya, como pasa el tiempo, tuve la oportunidad de trabajar con la televisión a cuya señal hemos estado todos enganchados hasta hoy, la NHK. Hace 15 años el equipo de grandes reportajes de la NHK se dirigió tanto a mí como al compañero en aquel entonces Lorenzo Fernández para hacer un reportaje sobre las célebres caras de Belmez. Y os aseguro, amigos, que la imagen de los 7 integrantes de aquel equipo, con unos medios increíbles, espléndidos a todos los niveles, educados hasta casi sorprender. Cuando llegaron a la famosa Casa de las Caras que estáis viendo ahora mismo y que todos conocéis, el director general de la NHK Europa, que era el encargado de ese reportaje, se postró en una sensación como de idolatrar algo delante de María Gómez Cámara, esa mujer enlutada, ya muy anciana, sentada en su sillón de orejas frente a las caras. El director y después los otros 6 miembros, cámara, redacción, producción, técnicos, como si fuesen militares, como lo que hemos visto estos días en la televisión, no solo hicieron su reverencia japonesa a esa mujer, sino a la casa y a las caras. Con el respeto tremendo, hacía una cosa que yo pensaba sinceramente que se iban a tomar como un reportaje más, un misterio más, quizá a veces con esa sorna de quien es obligado a hacer un trabajo y no cree en ello. Guardo en mi cartera que llevo hace unos 20 años encima, que no la cambio, porque es mi cartera de recuerdos, una pequeña lámina con unas palabras en japonés, que no voy a decir aquí, y un dibujo, una caricatura. Era el jefe de la NHK, en recuerdo de unos días inolvidables. He estado muchas veces en Belmez como ejemplo de casa con misterio. Nunca he visto a gente con tanto respeto, y venían del otro lado del mundo. Ese respeto, esa sensación, esa especie de sometimiento a lo extraño, me sorprendió. Ahora, al ver las imágenes de la tele, lo he comprendido. Por eso esta noche hacemos nuestro particular homenaje. Homenaje al país del sol naciente.
126 millones de habitantes, casi 7.000 islas. El símbolo sagrado, el Fujiyama, ese imponente monte, donde, por cierto, esta noche lo vamos a aprender, han pasado algunas cosas extrañas. El lugar donde cayeron las bombas de Nagasaki y Hiroshima, lugares marcados dentro de esta isla llena de arqueología, de historias, mitos, fantasmas, videntes ciegos, llena de extrañas ruinas que nadie comprende, llena de sensaciones, por ejemplo, como ocurre en algunos templos, donde todavía hoy hay dibujos frescos de los yurei o los aparecidos. Creo que todo eso merece absolutamente la pena. ¿Por qué hay tanta distancia todavía con el país del sol naciente? ¿Por qué somos tan diferentes? Ante la tragedia nos damos cuenta, ¿verdad? Nuestro homenaje comienza en este preciso instante. Hemos tenido, además, la fortuna de contar con guías de excepción. Van a pasar muchos amigos por aquí. Uno de ellos es Juan Antonio Sanz. Él fue durante muchos años director de la delegación de la agencia EFE en Japón. Y es un experto en todo lo que tiene que ver con los fantasmas japoneses, con los aparecidos, con los remanentes, con las sombras. Todo eso que el cine nos ha traído y que sorprende porque tiene algo, claro, la diferencia, que ellos lo creen de verdad. Él va a ser nuestro primer guía. Primer nombre para esta noche, para este viaje al que os invitamos. Un viaje a lo que no se cuenta posiblemente del país del sol. El primer término es yurei. Tenemos una figura muy semejante a los fantasmas de Occidente, son los llamados yurei. Los yurei son la evolución negativa de los que se conoce como rei-kon, que viene a ser como el alma o el espíritu. Si una persona fallece de muerte natural o si recibe los ritos funerarios preceptivos, no habrá problema y se convertirá, de acuerdo con el shintoísmo, que como sabemos es una de las religiones mayoritarias junto al budismo en Japón, se convierte, como decía, en un espíritu protector de la familia. Pero sin estos rituales, o si la muerte ha sido el resultado de un suicidio o un asesinato, entonces nos encontramos ante uno de esos yurei tan fielmente retratados en las películas de terror niponas, como recordemos Ring. Estos yurei tienen la capacidad de atravesar la tenue niebla que separa el más allá de nuestro mundo. Además lo hacen pertrechados con los sentimientos más negativos del ser humano, por ejemplo la ira, el afán de venganza, el despecho, los celos. Se convierten así en un ente aborrecible. Por eso tales fantasmas son relacionados con lugares determinados donde ocurría algún hecho luctuoso durante su vida mortal o con el sitio donde precisamente murieron dramáticamente. En busca de una explicación. Iker Jiménez, Milenio 3. Siempre me he preguntado por qué en la iconografía lo japonés es tan extraño. Y hoy vamos a descubrir que esa extrañeza viene desde el principio del tiempo. En las primeras estatuillas del Neolítico aparecieron figuras que muchos consideraron casi como extraterrestres, por lo raro. Estoy seguro que ahora me identifico con un montón de amigos de mi misma generación. Voy a desvelar un secreto. Aquel dibujo que tengo en mi cartera del director de reportajes de la NHK, televisión pública japonesa, era la semblanza de Mazinger Z. ¿Quién ha podido olvidar a Mazinger Z si es un niño nacido en los 70, no? Bueno, pues si os acordáis, las figuras que el autor Go Nagai utilizaba para generar monstruos mecánicos estaban inspirados, es increíble, en los antiguos mitos de fantasmas y monstruos japoneses. Y a los niños de España, y me gustaría saber si os pasó lo mismo, nos impactó de una forma muy especial. Las formas, los ojos, las tenazas, todo eso aparece desde la antigüedad, tiene un porqué. Es más, esta noche, esta misma hora, tenéis la oportunidad, como siempre, de hacer este programa algo visual interactivo. En ikerjimenez.com, si no está ya en apenas unos minutos, nuestro compañero Guillermo León, bueno, trabajando a tope para tener un pequeño museo del misterio y el horror japonés. Os vais a sorprender, tanto en ikerjimenez.com como en nuestra página de Facebook, La Nave del Misterio en Facebook. Vais a ver cosas increíbles. Una de ellas, un templo que pone los pelos de punta. Un templo con recuerdos del siglo XIX
y de verdad que es para irse ahí y grabar. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Hablamos del templo de Zensoan. Está más o menos a 1 hora de Tokio, hacia el sur. Se le conoce principalmente por su colección de pinturas de Yurei. Antes nos hablaban de esos fantasmas, los Yurei. Pues bien, hay pinturas espectaculares. Algunas de ellas destacan porque están realizadas en seda, son del siglo XIX, Iker, y representan pues todo tipo de fantasmas diferentes. Solo se abren durante el mes de agosto, porque parece que en ese mes es cuando los espíritus están más cerca. Esa puerta entre el más acá y el más allá se abre y los espíritus están más cerca, y es cuando en Japón además se cuentan más historias de fantasmas, cuando los abuelos reúnen a los nietos y les cuentan la historia de los Yurei. Además es un templo sintoísta, hablábamos antes del sintoísmo, Iker, y pues allí se reúnen para dar charlas, y al parecer esta es una colección privada porque un antiguo narrador de historias, de cuentos, de leyendas sobre fantasmas se dedicó durante toda su vida a buscar esas representaciones. En Japón dicen que eres pintor o eres el más grande de los pintores. Eres pintor cuando haces pinturas normales. Cuando pintas a fantasmas es cuando te conviertes en un gran pintor, porque esas representaciones tienen que salir de la mente de los más grandes artistas. O sea, el artista se consagra cuando es capaz de expresar el terror. Y yo no sé si con palabras podemos definir las figuras que hoy están en ese templo de los Yurei, pero son aterradoras y mágicas al mismo tiempo. Tienen como algo de la extraña verdad, de la truculencia, ¿no?, de los aparecidos en Japón. Sí, además vamos a ir poniéndolas, Guillermo, tanto en ikerjimenez.com como en el muro de Facebook. Va a ir subiendo algunas de las fotografías de esos cuadros porque realmente son terroríficas. Tengo ante mí una mujer fantasmal con unas manos muy largas, huesudas. Dicen que se aparece cuando hace mal tiempo. Tiene, además, fíjate, los fantasmas en Japón lo representan siempre con el pelo como alborotado y como más de un ahogado, blancos, ¿no?, de los normales, ahogado a veces. el aspecto de una ahogada. También está el fantasma de una cantante callejera, así lo llaman. Tienen los ojos completamente en blanco si nos fijamos, y abajo, en vez de pies, normalmente a esos fantasmas japoneses no se les representan los pies, pues justo debajo tiene fuegos fatuos. Además parece que está flotando sobre el agua de un río. Vamos con el fantasma de un pintor muerto. Este pintor muerto vuelve para proteger a su bebé. Vemos que lo coge entre sus fantasmales manos, que está además como flotando por encima de un bosque. Al parecer quiere proteger a su bebé porque a él le asesinó el amante de su esposa y no quiere que haga lo mismo con su pequeño, con su hijo. Y este fantasma del siglo XIX, pintado en seda, está ahora mismo en una de las paredes de ese templo sintoísta. Una mujer que parece tener las costillas al aire, sus ojos están hacia abajo, el pelo lacio. Dicen que parece que esta mujer se derrite, porque verdaderamente es una obra que parece que va hacia abajo poco a poco, que la pintura se ha ido deshaciendo. Dan terror. Además, esta mujer parece que lo pasó realmente mal, tiene la boca hacia abajo en un gesto muy terrible y esos ojos blancos. Además, la piel, dicen que en ocasiones se transparenta, como esta aparición de una anciana, donde los fuegos fatuos también están a sus pies. Los representan con colores, esos fuegos fatuos azules, rojizos, verdosos, o el matrimonio, una pintura que se hace llamar el matrimonio. Se representa con un cráneo humano entre las manos y entre los dos, entre la mujer y el hombre. Él lleva un tocado funerario budista, hay que fijarse en esos detalles, y además, si nos fijamos mejor en su rostro, los dos tienen la cara roja, llena de sangre. Todo el equipo, Fermín Agustí, Carlos Largo, Coque Peinado, nuestro compañero Geray Martínez, al que le damos una especial bienvenida, con estas músicas que proceden de Japón y que parecen el mismísimo lamento de los Yurei. Santiago Camacho, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Tú también has aportado, por supuesto, tu conocimiento a esta colección con una iconografía
aberrante y al mismo tiempo que sobrecoge, y qué difícil es que algo todavía nos dé miedo. Ahí está el éxito de los directores de cine japoneses que reincorporaron todo esto en los 90 a la escena cinematográfica. Me comunican mis compañeros que ya está todo en la web, ya está volcándose todo, y por lo tanto en este mismo instante, el 1:26, casi en la rampa de lanzamiento del viaje, queriéndonos ya marcharnos todos a Japón, podemos decir que vídeos de contacto ya al aire. Vamos a ver si tenemos mucha información de amigos de Japón, que conozcáis estos temas, y también vuestra opinión, por desgracia, ¿no?, de todo lo que está pasando. Esta noche es de homenaje para el país nipón. Vamos a dar las vías de contacto. Iker 27699, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número, @cadenaser.com, y como siempre www.cadenaser.com. Y como no, esta noche teníamos que tener un regalo especial. Películas japonesas, 3, de una película, la tengo aquí, vemos a una madre y a un hijo, se llama Mother. Él tiene pues una serie de enfermedades mentales, hay asesinatos, Iker, y la verdad es que es un thriller apasionante. Puro thriller japonés, para todos los que conecten con nosotros. Ya las imágenes en ikerjimenez.com, donde también está el debate de la semana. ¿Es esta explosión nuclear de Japón parecida a Chernóbil? ¿Puede ser un segundo Chernóbil? Llevamos una semana pegados al televisor, precisamente de la NHK. No sabemos si nos están contando toda la verdad o no. No sabemos qué está pasando. Sí sabemos que hay gente que con una dignidad tremenda está exponiendo sus vidas para sellar todo eso, para enfriar todo eso. Queremos vuestra opinión. Nosotros ya no sabemos ni qué pensar. Si ocurre cualquier cosa a lo largo de esta noche, por supuesto informaremos puntualmente. Ahora bien, en estos seres en los que se cree todavía en Japón, dicen que hay un contraste tremendo entre una generación que todavía vive 70, 80 años, que son muy tradicionales y que creen en todo esto. Hay una explosión de la gente más joven, hiperpegada a la tecnología. Es curioso el contraste, ¿verdad, amigos? El país de los fantasmas y de la creencia del sintoísmo es el país de la vanguardia tecnológica. Es curioso. Le preguntábamos a Juan Antonio Sanz por cómo defenderse de estos espectros, porque no solo hay que creer en ellos, sino en la posibilidad de que a uno le ataquen, y eso pasa hoy. Decía Spielberg que la clave de los directores de cine japonés y su éxito es que precisamente el director estaba creyendo de verdad en lo que aparecía, y eso le daba una dimensión completamente distinta a la película, algo que por desgracia en Occidente yo creo que ya no podemos hacer. Nuestro guía desde Tokio nos habla de cómo se puede uno liberar, y los remedios dan casi tanto miedo como los propios aparecidos. Hay algunas costumbres para evadirse de los fantasmas. Se puede luchar contra los espectros con la ayuda de unos escritos sagrados sintoístas, se llaman nofura, que contienen el nombre de un kami. Los kami son los dioses en japonés. Estos papeles consagrados pues deben ponerse en la frente del yurei, del fantasma, para que tengan efecto, y también protegen a los hogares y los templos. Para que os fijéis hasta qué punto los espectros pueden interactuar con el ser humano. La puerta que divide el más allá del más acá es muy débil en Japón. Las descripciones son parecidas. A veces los fantasmas son una simple sombra partida por la mitad. Hay cabeza, pero no hay ojos ni boca. No hay orejas. Los brazos son 2 muñones. Y el cuerpo está partido a la altura del pecho. Y eso va avanzando y persiguiendo. Son la peor estirpe de los fantasmas. Fantasmas que pueden acabar con nosotros. Otra clase especial de criaturas horrendas o de fantasmas japoneses son los jikininki. Son unos fantasmas devoradores de hombres. Son los fantasmas de personas especialmente impías que se transforman en esta especie de zombies espectrales. Ahora no sé si esto es la nave del misterio radiofónico o es un templo de sonidos. ¿Estáis en el templo, amigos, con nosotros? ¿Os imagináis el templo a oscuras con esos techos aguantando a pesar de las inclemencias del destino? ¿Os imagináis lo sombrío de su interior? ¿Os imagináis en las paredes a estos yurei observando? ¿Qué estarán pensando los yureis
de todo lo que ha ocurrido en Japón. Santi, tú has aportado una serie de láminas impresionantes que la gente puede disfrutar ya en ikerjimenez.com, de esa filosofía tan bizarra y tan terrible de lo japonés, el fantasma que te puede atacar, no solo que, como en Occidente, nos recuerda una historia, recorre el mismo camino diciendo que allí murió, no, sino que puede llegar a ser agresivo si esa persona ha sido impía, si esa persona se ha portado mal, una creencia absoluta y que sigue ahí. Y sigue ahí, y además muy metida en todo lo que es la cultura japonesa. Fíjate que el teatro kabuki, la forma escénica original de Japón, siempre ha tenido un componente sobrenatural importante. Y aún a día de hoy, cuando el público que va a una representación kabuki, el público japonés, que es experto en lo que está viendo, ve aparecer a una figura femenina de largos cabellos, con el kimono abrochado al revés, en vez de el lado derecho sobre el izquierdo, el lado izquierdo sobre el derecho. ¿Eso qué significa? Eso es así como se amortaja. Cuando te abrochan el kimono al revés, es para amortajarte, precisamente, generalmente en blanco, un kimono blanco abrochado al revés. Y ese kimono además es muy largo para que no se le vean los pies a la actriz, que además está entrenada para caminar como si se deslizara, como esos fantasmas sin pies que representa la mitología japonesa. Cuando aparece una de esas figuras, todavía un estremecimiento recorre las plateas de los teatros de Japón. Lo que está poniendo ahora mismo en antena Geray Martínez, curiosamente, tiene que ver con ese teatro kabuki, esas representaciones con un sonido, y claro, estamos en el imperio de la tecnología, estamos en un mundo del siglo XXI, y hemos sentido, yo creo, ese mismo escalofrío simplemente con una actriz, con un kimono cambiado, caminando de cierta manera, y dándonos cuenta de que todos los grabados de los fantasmas japoneses o no tienen pies, o el pies es fuego que está devorando las extremidades. Hay como una significación de que ellos ya no están pisando el terreno, pertenecen a otra cosa completamente distinta. Pero además, fíjate cuántos relatos de testigos hemos tenido en estos mismos micrófonos, de personas que nos han escrito SMS, que nos han escrito correos electrónicos, que han atendido nuestra llamada, y que precisamente mencionaban que la figura espectral que decían haber visto tampoco tenía pies. Nuestra nave se dirige a algún punto del Japón. Vamos a visitar sitios que no son muy recomendables, quizá. Nuestro homenaje, ¿qué homenaje podemos hacer? Homenaje de respeto, de admiración por ese pueblo, de admiración profunda por ese pueblo. Nos da mucha pena lo que está ocurriendo con ellos, porque cuando veíamos las imágenes del tsunami, que encima tenía fuego, por ejemplo, había imágenes del agua llevando fuego encima, un volcán que se despertaba, el peligro nuclear, el terremoto, o sea, ¿qué más puede ocurrir y por qué? Bueno, pues a pesar de eso, el estoicismo y la serenidad. Vamos a también saber por qué. Vamos a intentar hablar con personas que pueden explicarnos cosas. Pero el viaje comienza. El primer lugar, sin duda, tiene que ser el sagrado, el símbolo, las mismísimas faldas del mítico Fujiyama. Ahí está, por ejemplo, el Monte Fuji. Monte Fuji es la montaña por excelencia sagrada de Japón, y en sus faldas, por ejemplo en Hakone, se han avistado aparatos extraños, luces muy misteriosas. También en la zona cercana a Soyasan, es una montaña sagrada al sur de Osaka, unos 50 kilómetros de esta gran ciudad, la segunda más importante de Japón, que también es uno de los principales lugares de peregrinación de la secta Shingon, del budismo. Allí hay un inmenso cementerio, el de Okunoi, que también con esto podemos relacionarlo con el tema de los fantasmas, en un bosque de cedros altísimos, y ahí se han registrado avistamientos de ovnis. Esto se encuentra más o menos en el sur de Japón, en la península que se llama Beki, donde están, por cierto, algunos de los principales santuarios budistas de Japón, y también el mayor de los santuarios shintoístas, el de Ise.
¿Tendrá algo que ver la mentalidad profunda del japonés con su visión del más allá? Le hemos preguntado al doctor Cabrera, evidentemente, desde su punto de vista psiquiátrico y su conocimiento, ¿cómo interpreta él todo esto que está ocurriendo? Todo lo que está pasando. ¿Por qué este proceder tan curioso para todos nosotros? La mentalidad japonesa ante este desastre y ante todos los desastres que han tenido en la historia es siempre la misma. Es el estoicismo, es el abandono al destino, es el control de las emociones y sobre todo es el culto al sacrificio y en una cosa muy especial que los occidentales no entendemos. El individuo no es nada en comparación con el grupo. Todo se subordina al grupo y así es como hay que entender cómo se han enfrentado a este desastre de la naturaleza y al riesgo nuclear ahora mismo. José, podemos decir que, digamos, el comportamiento que ha tenido la población japonesa ante el tsunami y el pánico nuclear, tenemos que aprender nosotros los occidentales, en general todo el mundo, ante este comportamiento. Es una lección, digamos. Bueno, los japoneses, que en otras cosas, digamos que han hecho alarde de una fiereza importante, como en la Segunda Guerra Mundial, en esto nos han dado una lección general. Es decir, la capacidad de aguantar el destino que están teniendo en estos instantes es encomiable. Es decir, yo creo que en ningún país, sobre todo occidental, estaríamos a la altura de este espíritu de sacrificio, es decir, de esta disciplina, de este control de la tristeza y de aceptar que la naturaleza, cuando golpea, golpea y no va a ser menos el golpe porque lloremos más. Le preguntábamos incluso a una súbdita japonesa, Keiko Otori, sobre por qué no se les veía llorar. ¿Por qué nosotros en Occidente nos quedábamos tan sorprendidos al ver que no derramaban apenas lágrimas, solo en algunos casos? Estaban viviendo el desastre más increíble que nadie puede imaginar y sus ojos prácticamente secos. Ella intentaba, como socióloga japonesa, explicarlo de esta forma. Intentamos no molestar a los demás, porque nosotros en general para llorar delante de alguien y todo, es un poco de que da un poco de vergüenza. También, aunque no demuestra dentro que está sufriendo mucho y muy triste, y eso, por ejemplo, entre los japoneses entendemos cómo se siente. Lo que quizás es más difícil de imaginar o comprender o sentir, Santi, es algunos pequeños juegos que parecen juegos de niños, que son juegos terroríficos. Hay una serie, por ejemplo, y esto viene desde la más remota antigüedad de Japón, de muñecos y muñecas que son la viva imagen del horror, por lo menos para un occidental. Pues sí, tú imagínate una pequeña muñeca tradicional japonesa vestida con su kimono, perfectamente peinada, que no dice aparentemente nada, que está en un altarcito en el templo de Manenji, en Hokkaido, pero que cuando los visitantes preguntan a los monjes cuál es la historia de la muñeca, se pueden llevar una de las mayores sorpresas de su vida. La historia comienza en 1917. Un joven en Hokkaido pues está en el mercado, un joven de 17 años, y decide comprarle una muñeca a su hermanita pequeña de 3 años que está enferma. Elige esta muñeca, se la lleva, y la pequeña Okiku, que es como se llamaba la jovencita, bueno, la niña en este caso, pues la adopta automáticamente como su bien más preciado, la lleva a todos sitios, la peina, la viste, la cuida. El problema es que Japón estaba siendo, como todo el mundo en aquel momento, azotado por la terrorífica epidemia de gripe de 1918. La niña, que ya había tenido problemas de salud, había sido una niña de salud frágil, automáticamente contrae esta terrible enfermedad y muere como tantos millones de personas murieron víctima de aquella epidemia. Según los ritos japoneses, la niña es incinerada
y junto a ella son quemados todas sus pertenencias, kimonos, juguetes. El problema es que el dolor de la madre era tan intenso que se renunciaba a tener que darlo todo sin quedarse con un solo recuerdo, y se quedó con la muñeca. Aquella muñeca que según el ritual tenía que haber estado allí, quedó en manos de la familia. Por lo tanto, ya deshizo una de las normas férreas de la cultura japonesa. Sí, sí. Tenía que incinerarse todo eso. Efectivamente. Pasaron los días y la muñeca empezó a sufrir una transformación que al principio parecía que era la imaginación de la madre sumamente dolorida por la muerte de su hija, pero que luego pudo ser perfectamente medible, y nunca mejor dicho. El cabello de la muñeca, de una longitud estándar, normal, empezó a crecer de una manera imperceptible, casi como crece el cabello de las personas. Cuando ya la muñeca, esa diminuta mata de pelo, no es una muñeca muy grande, le llegaba a sus rodillas, lógicamente esta madre empezó a alarmarse y pidió ayuda a los monjes del monasterio de Manenji. Ellos le dijeron que debido a esa alteración del ritual, el espíritu de la niña había quedado prendido en su bien más preciado, en la muñeca, y que ahora casi sería peor destruirla. Así que la muñeca fue preservada. Cuando, debido a circunstancias familiares, en 1938, pues no pudieron conservarla, decidieron depositarla en el lugar más seguro que conocían, que era el propio templo, y desde 1938 ha estado allí, con el cabello creciendo constantemente. Se le recorta cada X tiempo y vuelve a crecer. Ese cabello ha sido analizado. Es cabello humano. Es sin duda una de las fotos más impresionantes de este recorrido por el Japón de los misterios. Una muñeca además con una cara un poco abombada, una muñeca muy niña y que tiene al parecer ese prodigio en su propia estructura o fisonomía. Hay otra fotografía que sería propia de un templo. Vemos a unos monjes sentados en posición de flor de loto, a veces con las manos como abiertas hacia el universo meditando, y están ahí, pero son calaveras. Son calaveras incluso muy viejas, como con musgo, momificados, cuerpos que se han quedado ahí perennemente en el último movimiento, en una especie de inmolación ritual, Santi. Pues sí, es una costumbre sumamente antigua y sumamente impresionante, porque estamos hablando de monjes que deciden convertirse en un momento dado de sus vidas, cuando ya son muy ancianos, cuando ya deciden que han cumplido su ciclo en la vida, como último alarde, no sería la palabra, pero como última muestra de santidad, deciden demostrar la pureza de su meditación y la pureza de su intención de alcanzar el nirvana, convirtiéndose ellos mismos en momias. Durante una ceremonia que dura años. Estamos hablando de que la primera fase en la que cambian la alimentación, etcétera, dura 1000 días. Durante 1000 días van purificando su cuerpo a través de la meditación, cambiando radicalmente su alimentación para que cualquier resto de la flora bacteriana que llevamos todos dentro haya desaparecido y no haya por tanto un proceso de descomposición normal, porque el cuerpo no contenga bacterias cuando ellos pues fallecen, pues van cambiando su propia fisonomía hasta que, finalizado ese momento, simplemente dejan de comer, meditan, mueren, y así se les preserva en la misma postura en que murieron. Ese cadáver, sumamente deshidratado, sumamente purificado por esas infusiones, alimentos especiales, etcétera, ha sido prácticamente embalsamado en vida, y con el paso del tiempo no se descompone, se va convirtiendo en una momia que es venerada por sus compañeros del monasterio. Una y 45 minutos, un lugar que por desgracia para los japoneses es como un estigma, ¿no? No quieren mostrarlo, es difícil, hay imágenes muy impresionantes y tiene una lógica todo esto.
porque se está convirtiendo en un bosque donde la muerte es casi como un árbol más que atrapa a los viandantes. Un bosque maldito que existe, que aparece en los informes policiales, en cuyas fotografías se pueden ver a personas humanas que no son atrezo ni muñecos. Un bosque que da auténtico pavor. El bosque de Aokigahara, justo a los pies del monte Fuji, del que hablábamos antes. Un bosque donde nada más entrar ya hay un cartel que pone: tu vida es valiosa y te ha sido otorgada por tus padres. Por favor, piensa en ellos, en tus hermanos e hijos. Por favor, busca ayuda y no atravieses este lugar solo. Eso pone en un cartel que estoy viendo a la entrada del bosque. Eso pone en un cartel a la entrada del bosque, pero no es el único cartel que te puedes encontrar cuando vas entre los árboles. Te ponen: piénsatelo, pide ayuda, todo porque la gente va allí a dejarse morir o a suicidarse. Algunos dicen que dentro del bosque los GPS, las brújulas se vuelven locas y que mucha gente ha muerto porque ha perdido pues la orientación de dónde estaban y no han llegado. Es un bosque muy grande. Es un bosque de 35 kilómetros, es un bosque bastante grande, muy profundo, con muchos árboles, con muchísima vegetación, es muy verde y dicen que es muy fácil perderse. Fíjate, Iker, cada año hay 700 voluntarios que anualmente buscan cadáveres. 700 personas que van, además, dejando como estas cintas que pone la policía cuando se comete un crimen, un asesinato, para que así se lo piensen, para que no entren en recintos donde ya se han suicidado otros. Intentando precintar el bosque. Intentando precintar ese bosque maldito. En 1998 encontraron 73 cadáveres. En el año 2002, 78 cadáveres. A partir de ese año, el gobierno decide no hablar más de las muertes de este bosque, porque parecía que la gente se animaba a ir a morir allí. Es más, hay una larga tradición en este sitio donde además se dice que se escuchan lamentos, que se escuchan las voces de los que se han quitado allí la vida. Pero en el siglo XIX, cuando había tantas epidemias, cuando había pestes, cuando el Japón feudal empezó a sufrir las hambrunas, las familias que no podían mantener a sus niños pequeños y a sus ancianos los llevaban a ese bosque para que se perdieran, para que desaparecieran y así murieran ellos solos. Tienen un verdadero problema porque se cree que es el segundo lugar del mundo donde más suicidios se producen. Después del Golden Gate en San Francisco, pues este es el segundo lugar, Iker. Además, las escenas son terribles. Hay gente en tiendas de campaña que se han encontrado casi momificados, como esos monjes que ellos mismos hacen ese proceso de momificación. Se pueden ver fotografías de personas colgadas, ahorcadas. Y además hay yacimientos, hay cuevas extrañas donde también se han encontrado varios cadáveres. Si veis los carteles, tanto en japonés como en inglés, ponen no entren en esas zonas. Parece ser que también es tierra volcánica y dice la gente que hay una especie de atracción de las personas que están pensando en quitarse la vida a ir a este lugar. Pero además también, Iker, prohibieron un libro que sale en 1993 y que se llama El completo manual del suicidio. En muchos sitios prohíben este libro porque varios de los cadáveres que encuentran en el bosque de la muerte, en el bosque de los suicidios, esos cadáveres tenían al lado precisamente este manual de la muerte. Un libro en el que paso a paso te van diciendo las diversas formas de suicidarte, cuáles son más beneficiosas para la persona, poniendo 5 calaveras, cuáles son más rápidas. Se prohibió en muchos sitios a vendérselo a menores, pero en otras provincias no, solamente en 8 provincias se prohíbe vendérselo a menores. El bosque cerca del monte Fuji. ¿Y qué ponía en el cartel? Simplemente para recordarlo como última imagen de este paseo un poco de pesadilla. Hay un cartel con unos maderos justo a la entrada
unos bosques, unos árboles que parecen manos, que parecen garras, densísimo, y en mitad de eso una advertencia. Tu vida es valiosa y te ha sido otorgada por tus padres. Por favor, piensa en ellos, en tus hermanos e hijos. Por favor, busca ayuda y no atravieses este lugar solo. Una y 51, homenaje a Japón, homenaje como puede hacer Milenio 3, claro. Porque todo esto, aunque haya historias absolutamente dramáticas, como esta última, forma parte de un inconsciente, de un arquetipo mental milenario. Se sabe que en las islas de Japón, en las 7000 casi islas que hay en Japón, aunque hay unas evidentemente 4 mucho más importantes, hay vida desde el Paleolítico. Y hay cuevas, cavernas extrañas desde el Paleolítico. Algunas de las figurillas de las que luego os voy a hablar, las figurillas Dogu, se han convertido en auténticos expedientes X de la antigüedad. Son extrañas, extrañas como tanta simbología. Hemos ido a este bosque, hemos conocido los yurei, hemos sabido algo más. Falta por anotar un término que os puede sorprender. En esta especie de diccionario, no del suicidio desde luego, sino todo lo contrario, de la curiosidad, de la sorpresa permanente. Itaco. Itaco es alguien que puede hablar con los yurei, por ejemplo, Santi. Pues sí, que puede hablar con los muertos. Es increíble que en pleno siglo XXI, en ese Japón ultratecnificado, perviva una tradición que es milenaria. Se habla de que esto de lo que vamos a hablar podría proceder del periodo Jomon, que empieza en el año 13.000 antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de una tradición que viene de épocas muy muy remotas. Las Itako son las videntes, mediums, chamanes, ciegas de Japón. Cuando tú imagínate en una sociedad feudal y agraria como era la japonesa, en la que la mujer prácticamente su valor en una familia campesina era su fuerza de trabajo, su capacidad para ser casada con otra persona, etcétera, etcétera. Imagínate la desgracia que era que una niña naciera ciega. Pues las niñas ciegas eran, desde todo el archipiélago, eran llevadas por sus padres al monte Osore, en el norte de la isla principal. El monte Osore es el territorio de las Itako. Las Itako, definirlas como brujas, como mediums, como todas esas palabras que conocemos nosotros, sería muy limitado. Son todo eso y mucho más. Son las personas que hablan con los muertos. Todos los años hay un festival, hay una celebración en el monte Osore, en el cual decenas de estas mujeres, en improvisados tenderetes, atienden a miles de personas que se acercan para hablar con sus familiares fallecidos. Y lo ven como una cosa absolutamente normal. Las Itako son dejadas a la comunidad cuando son muy pequeñas, cuando son niñas. Se trata de niñas que o han nacido invidentes, tienen que ser ciegas todas por tradición, o han perdido la vista a edad muy temprana. El entrenamiento de las novicias, que visten un kimono blanco, es durísimo. Tienen que aprender de memoria textos. Obviamente no pueden leerlos y no manejan la escritura braille, no es tradicional, digámoslo así. Tienen que aprender de memoria textos larguísimos, complicadísimos rituales, cánticos y finalmente acceder a una ceremonia de iniciación que a nuestros ojos podría parecer tremendamente cruel. La novicia tiene que casarse con el dios, se la viste de novia y en un cónclave con todas las ancianas de la comunidad tiene que repetir los cánticos hasta que cae en trance. El proceso puede tardar días. Finalmente, cuando cae en ese trance, en algo muy parecido a lo que es las ceremonias de santería o de vudú en otras latitudes, es poseída por uno de los dioses, es poseída por uno de los kami, que es el que a partir de ese momento le va a dar el don, le va a dar su poder para abrir la puerta con el reino de los muertos. Y ese momento es en el que ya forma parte de la comunidad. El terrible problema es que hay muchas, o había muchas, que no pasaban la iniciación. Esas eran automáticamente dejadas
a su suerte en el bosque hasta que morían. Vamos con mensajes. Fíjate, nos hacen llegar un mail donde Makiko, que es una japonesa que está residiendo en Madrid, pues quiere que hagamos una cosa. El proyecto de las 1000 grullas. El proyecto consiste en que sabéis que los japoneses hacen esas figuras de papel, ¿verdad? De origami, exactamente. Pero eso de noticia la han mandado ahora, porque creo que lo han conseguido ya, ¿no? Lo de hacer 1000 grullas. Nos lo han mandado ahora, pero es que cada 1000 grullas se convierte en un deseo. Con lo cual, cuantas más grullas se hagan, pues más deseos va a haber. Con lo cual, lo repetimos. http://las1000grullas.wordpress.com. Con que ponga las 1000 grullas con número, le va a salir. Y así ayudamos todos a Makiko, que es una japonesa que vive en Madrid. Mira, hablábamos de dibujos, pues también nuestros oyentes nos mandan dibujos pensando en Japón. Además, con esos ojos casi blancos, de los fantasmas como un símbolo japoneses. Dos símbolos clarísimos, gracias. Esos ojos sin pupila y lo de dejar morir en el bosque. Son dos cosas que parece que acompañan el ancestro y el mundo espiritual de Japón. Es un dibujo, Iker, de Clara Barcia. Lo pondremos en la redacción. Vamos con más mensajes. Nos decían, solo una precisión, el kabuki es originario del siglo XVI. Posiblemente lo estáis confundiendo con el teatro, no, anterior al siglo XIII. Pues nos decía gracias por Orto. ayudarnos. Sí, señor. Pedro desde Yecla, sencillamente las imágenes de las láminas son siniestras. Las estoy viendo y se me ponen los pelos de punta. Un saludo a todos y no cambiéis nunca. Tienen esa facultad. Estamos acostumbrados a todo, y un dibujo del siglo XIX, por ejemplo, nos pone la carne de gallina. Hay algo mágico ahí, no me digáis que no. Grego desde Puerto Llano dice que en Occidente nunca podremos llegar a creer lo mismo que en Oriente, ya que nosotros no tenemos esa cultura tan ancestral y misteriosa. Sergio, que nos decía buenas noches milenarios, soy Sergio de Fuenlabrada, siempre me he sentido muy atraído por la cultura asiática, quizá es porque mi tatarabuela era una china que se casó con un español en la época de las colonias. ¿Sabéis que hubo una expedición japonesa que trajo japoneses en la época de Felipe II? Por eso hay muchos españoles en Andalucía que se apellidan Japón. Magnolia de Córdoba, el pueblo japonés está dando una lección al mundo. Sin duda. Solidaridad con todos ellos y mi admiración. Merecen el respeto y la ayuda de todos. Puede que la tierra se esté rebelando. Hagámosle caso. Teníamos una encuesta puesta ahí para saber más o menos qué pensaba nuestro público. En ikerjiménez.com, debate de la semana, nos encontramos ante un nuevo Chernóbil. Sí, 45,5%, no, 54,5%. Bueno, pues para estar muy atentos de todo lo que está pasando en Libia, por ejemplo, o también en esa central que se ha convertido, bueno, pues casi en un ojo, en un objetivo de todo el mundo, ¿no? En Fukushima. Ahora vienen nuestros compañeros con todas las noticias, por supuesto. Y nosotros seguimos el menú. La astroarqueología increíble, la criptozoología, los seres absolutamente espectrales, los lugares malditos, todo eso y mucho más. Japón, homenaje, Milenio 3. Música misteriosa y extraña, en palabras de nuestro compañero Jerem Martínez. Tiene algo esta música, porque mezcla lo ancestral, lo moderno, llega a lo más profundo del alma, sobre todo, por supuesto, de los japoneses. Y tenemos nosotros esta banda sonora como muy imbricada en nuestra memoria para hablar de cosas tan gráficas, porque todo lo que hemos contado hasta ahora tiene algo. Es, a pesar de que sea radio, tremendamente visual. Estamos imaginando los espectros japoneses. Esta noche es la de la gran luna, superluna, luna que ilumina el camino de muchos espectros en la creencia del antiguo Japón. Fijaos, seguimos nuestro viaje, seguimos nuestro trayecto a ese Japón oscuro, profundo, desconocido, eterno y auténtico. Ellos no lo esconden, ellos no lo niegan, ellos no se avergüenzan. Es la gran diferencia con nosotros, ¿no creéis? Nuestro compañero Luis Álvarez, ecléctico él, tan especial, estuvo grabando en Japón. Le sorprendieron muchas cosas. Por ejemplo, ese
inmenso cruce paso de cebra, el más transitado del planeta. En Shibuya, 35 millones de habitantes y muchos de ellos pasando por esa especie de encrucijada mundial. Tecnología, pero también detalles, cosas que nos sorprenden a quienes, por ejemplo, no hemos tenido la fortuna de estar en Japón. En esta hora conectaremos con amigos del programa en Japón que nos van a contar qué está pasando casi mentalmente. Luis, fijaos el detalle, fue allí para Cuarto Milenio para cubrir la película 2012. 2012, el estreno fue en Japón, porque observadores de la Luna y del Sol estaban muy interesados con el tema del 2012. Qué macabra casualidad, ¿verdad? Lo digo porque realmente muchos han relacionado el tema del 2012 con los últimos movimientos sísmicos, con las tormentas solares, y recientemente, y nos lo va a contar Carmen, ha habido muchas filmaciones de doble sol, de luces, de cosas raras en Asia, que muchos habían tomado, y se ha escrito antes del terremoto, como predicción, premonición, mal augurio. Bueno, en la tercera hora en España, concretamente en Extremadura, ha pasado algo y tenemos los testimonios, lo vais a escuchar. Pero Luis se quedó impresionado de algo que puede parecer anecdótico. Yo le dije, Luis, no, cuéntalo porque tiene que ver, aunque sea en lo cotidiano, con cómo vive la muerte el pueblo de Japón. La muerte hasta de los animales, todo tiene un ritual, nada es porque sí, a nadie se le mata de forma brusca y, aunque sea para el alimento, todo tiene un guión escrito hace milenios. Para empezar, por ejemplo, el cómo consumen ellos sus propios alimentos, lo cual puede parecer una tontería, pero no lo es. El dar muerte a un animal, para ellos es muy importante el cómo se le da muerte a ese animal. En este caso recuerdo, por ejemplo, haber visto cómo la gente mantenía vivo al pescado en bolsas con agua o en acuarios, y cuando los iban a vender, porque alguien se llevaba varios kilos de pescado, bien se los llevaban vivos, o cuando los iban a matar para el consumo directo en las cafeterías que estaban en los bares alrededor de la Gran Lonja a las 8 de la mañana, daban muerte a los peces con un alambre atravesándoles la espina dorsal. Y yo le preguntaba al japonés de turno que por qué hacía algo así. Es decir, qué facilidad, será más fácil matar a un pez directamente, ¿no? Sin tener que hacer toda esta operación que parecía más casi un cirujano, ¿no? Y me decían que es mejor hacerlo así, porque al atravesar con un alambre la espina dorsal anulas cualquier impulso eléctrico que pueda generar su sistema nervioso, con lo cual la carne está mucho más laxa, es de una calidad mucho mayor. Estamos sobrevolando casi esas inmensas praderas, esos bosques frondosos, esa cúpula del Fujiyama de nieve perpetua, ese cuadro del Japón milenario, antiquísimo, donde viven las principales marcas de electrodomésticos, de tecnología, de satélites, de robots, y al mismo tiempo los kimonos blancos, el signo de la mortaja, o como me comentaba Santiago Camacho, esas itaco ciegas que a veces manejan como si fuesen cuentas de un rosario, colmillos de diente de lobo, porque el lobo es el animal protector, el psicopompo, el conectador que nos lleva al otro lado. 2012 era el objetivo de esa película, terrible. Mañana, por cierto, en Cuarto Milenio vamos a contar algunas profecías, entre comillas, por supuesto, algunas cinematográficas, que tienen que ver con todo lo que ha pasado en Japón. Deseamos que todo vaya bien, que se salga de esta pesadilla, pero es curioso cómo hace tan solo unos meses se presentaba esa película de grandes catástrofes en el epicentro de Tokio, 2012, y lo hacían con astrónomos. Ellos le contaban a Luis que estaban observando extraños movimientos en el Sol, estaban cambiando cosas. Alguno le llegó a decir que podía haber fortísimos seísmos. Los astrónomos que entrevistamos de la Universidad de Tokio pusieron de manifiesto algo que nosotros, por el momento, al menos yo, no barajaba como una de las teorías o hipótesis sobre el fin del mundo, ese fin del mundo maya, ¿no?, que hablan del 2012. Y era el Sol. Ellos hablaban del Sol insistentemente, de hecho. Hablaban de que estábamos en un periodo de muy baja actividad solar, arrastrábamos demasiados años de ese ciclo solar de baja actividad, y que cuando despertara el Sol podría traer ciertas catástrofes. Yo, sinceramente, lo tomé como algo, bueno, pues que quizá ellos podrían estar equivocados, ¿no? Pero me llamó mucho la atención cómo estaban muy pendientes de los astros, no solo del Sol, también de la Luna. En una noche como la de hoy, en la que tenemos
una maravillosa luna llena, ¿no? La más cercana desde el 1992, desde hace 20 años, la más grande quizá, es para tener en cuenta también el hecho de que, ya digo, después de este rodaje, observar como esa última tormenta solar del 14 de febrero y las que han llegado después, no sé si han provocado las catástrofes que se han vivido en Japón, porque eso quizá no lo sepamos jamás, o quizás tenga que ser los expertos los que mejor lo digan, pero no deja de ser una coincidencia un tanto inquietante, ¿no? Llegaron hace muchos años, hace miles de años, a las costas de Japón. Los antiguos habitantes, casi entre el Paleolítico y el Neolítico, los adoraron. Nadie sabe ni quiénes son ni a quién representan. Teorías muy diversas. Podéis ver en ikerjimenez.com y en nuestra página de Facebook, a través de ikerjimenez.com podéis ingresar en la nave del misterio, unas joyas de la antigüedad, unas joyas extrañísimas, hechas en cerámica, con ojos globulares, ojos que parecen como de reptiles o anfibios, pero que están en una hibridación extrañísima en el cuerpo de un ser humano. A veces los tienen los pies cortados, a veces son una especie de tenazas, y muchos los llamaron directamente astronautas de la antigüedad. Son las llamadas estatuillas Dogu. Nadie sabe para qué se hicieron. Las teorías diversas. Siempre me lo contaba Jean-Claude, ni más ni menos que presidente de la UNESCO del arte rupestre. Cuando algo no se sabe bien qué es, se le llama objeto devoto o objeto tributo, que se adora con carácter votivo, o si no, siempre puede llamarse algo dios o diosa de la fertilidad. Formas extrañas, caderas anchas, y de pronto en los ojos algo que incluso investigadores aseguraron que podía tratarse de visores como los de los esquimales inuit. Los esquimales, mucho antes de las primeras gafas de sol, para protegerse las retinas y no quedarse ciegos, llevaban una especie de cartones, en ocasiones hechos con piel de foca, cuadrados, dejando solo 2 rendijas y reduciendo el nivel de radiación solar en sus pupilas. Bueno, pues parece que los Dogu tienen esas máscaras o gafas. Pero hace tantos siglos, tantos milenios, ¿quiénes son los Dogu? Se lo preguntábamos a Javier Sierra. Quizá uno de los enigmas astroarqueológicos más importantes del mundo sean esa colección de unas 3.000 estatuillas Dogu que tienen entre 500 y 6.000 años de antigüedad y que pertenecen al primer pueblo ceramista del mundo, los Jomones, en el que algunos expertos han querido ver la representación de trajes astronautas del mundo antiguo. De hecho, se han encontrado hasta 30 puntos de coincidencia en muchas de esas imágenes, y luego hay un detalle muy curioso. Esas estatuas eran enterradas ritualmente bajo túmulos que se encuentran sobre todo en la isla de Honshu, la más afectada por el terremoto y por el tsunami en Japón, y un detalle muy curioso extra es que no tienen pies, estaban concebidas para estar colgando como flotando, lo que ha hecho que muchos especulen con la posibilidad de que representen figuras voladoras, incluso figuras del panteón sintoísta. Los sintoístas mencionan a los Kappa, dioses anfibios con pies y manos muy pequeños, palmeados, que parece que en un momento del pasado remoto de Japón se cruzaron con los seres humanos, generando una nueva humanidad. La eterna leyenda o la verdad de unos seres que llegaron antes de la Mesopotamia, antes del Antiguo Egipto, mucho antes, a mezclarse con los seres humanos. Su único recuerdo, estas estatuillas realmente misteriosas y a nuestra vista de hoy absolutamente incomprensibles. Estatuillas de las que muchos supimos por primera vez gracias a Eric von Däniken. Estaban en portada de uno de sus libros. Efectivamente. Pues hay una curiosidad que apunto como anécdota. La cultura que generó estas estatuillas es la conocida como Jomon Jidai. Jidai es justamente la palabra en la que se inspiró George Lucas para crear a sus famosos caballeros Jedi. Una vez más, la hábil mezcla entre el futuro imaginado y el pasado más ancestral. ¿Quién es el Ibagón?
El Ibagón es una de las muchas figuras mitológicas, criptozoológicas, extrañas que tiene la cultura japonesa. En Japón se han publicado desde hace siglos los llamados Kaibatsu Enon, que son libros de monstruos. Eran simplemente volúmenes, antiguamente en papel de arroz, ahora encuadernados, en los cuales simplemente se dibujaban los monstruos y las criaturas fantásticas de la mitología japonesa con una somera descripción. Y eran hojeados una y otra vez en las casas de los afortunados poseedores con una fascinación que dice mucho de esa cultura. Ahora entiendo, Santi, por lo tanto, de esos primitivos papeles de arroz de hace siglos han pasado hasta los años 70, por ejemplo, la pequeña gran muestra de horrores que has pasado a Guillermo León, que está en la web y que pone, iba a decir la carne de gallina, porque algunos de estos seres directamente es que despellejan a los infortunados que pillan por banda. O sea, es un cúmulo de torturas, de infiernos y de seres difícilmente imaginable. Claro, es que tanto en el sintoísmo como en el caso de la cultura china no hay un infierno, hay muchos infiernos, sobre todo relativos a los delitos o a los pecados. El concepto de pecado no existe en las culturas orientales, pero para entendernos que hubiese cometido. Ese en concreto al que te hacía referencia, en el cual aparecen unos diablos de aspecto feroz despellejando vivos a las personas y colocándolas sobre brasas, es el infierno de la repetición. Y el infierno de la repetición era tan terrible porque esas brasas dolían como brasas auténticas que eran, pero hacían regenerarse la piel, con lo cual volvía a empezar otra vez el proceso una y otra vez. Y en esos libros de monstruos pues aparecen muchos ejemplos, y uno de ellos, quizá el más notable, porque, ahora contaremos la historia, es el Ibagón, que es, por entendernos, el yeti japonés. Es una criatura que se describe como mitad mono, es un hombre mono, mitad hombre, no muy alta, sí muy corpulenta y sobre todo tremendamente fuerte. La estatura sería la de una persona estándar, pero capaz de matar a cualquier animal, incluido un ser humano, de un simple golpe, o de derribar árboles simplemente empujándolos con todas sus fuerzas. Lo que realmente hace notable al Ibagón, que recibe su nombre porque nace y parece ser que prolifera en las faldas del monte Hiba, pues es que igual que el Bigfoot, igual que el Yeti, ha tenido muchos avistamientos. La época dorada de los avistamientos de esta criatura comienza el 20 de julio de 1970 y se prolonga hasta 1982, en los cuales hay diversos reportes de excursionistas, etcétera, etcétera, y algunas fotografías también, como sucede en el caso de sus compañeros de la criptozoología en otras latitudes. En 1982, por alguna razón, el Ibagón dejó de verse para siempre. No sabemos si cerca de las costas japonesas seguirán estando ahí, con todo lo que ha ocurrido, las más polémicas ruinas encontradas sumergidas en los últimos tiempos. Se hablaba incluso de lugar del continente perdido de Mu, se hablaba de un trozo de la Atlántida. Yonaguni. El expediente Yonaguni, que abrimos ahora brevemente para que lo conozcáis, es otro de los emblemas del Japón antiguo y misterioso. Una especie de trazado antiguo, de templos, de pequeñas y grandes estructuras a metros de profundidad. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué pintan ahí? Se lo preguntábamos a Nacho Ares. En el año 1985, un submarinista japonés, Kihachiro Aratake, descubrió en la isla de Yonaguni, a unos 500 kilómetros al suroeste de Japón, unas estructuras aparentemente realizadas por la mano del hombre. Es decir, ahí podíamos ver avenidas, plazas, figuras, una especie de pirámides incluso, de una antigüedad que supuestamente cuando estuvieron en la superficie hace unos 10.000 años, pues podrían haber sido el lugar de hábitat, el hábitat de habitáculo de una supuesta civilización extraña. Se habló de uno de los remanentes de la civilización perdida de Mu, etcétera, ¿no? Sin embargo,
estudios realizados en los 90 demostraron que esas estructuras tenían un origen totalmente natural, aunque bien es cierto que hubo otra teoría que hablaba de una especie de explicación mixta, es decir, eran estructuras naturales, de origen natural, pero que fueron reutilizadas o por lo menos manipuladas por la mano del hombre hace miles de años y que fueron pues empleadas por una cultura un tanto sofisticada de la prehistoria. Y por supuesto tenemos que hablar de los críptidos, ese mundo que tanto le gusta a mi amigo Santiago Camacho y también a muchos buenos amigos zoólogos. Las profundidades, sobre todo marinas de Japón, esas islas maravillosas, tienen muchos tesoros en su interior. Algunos son tesoros abisales y cuando emergen es como si de pronto otras criaturas que parecen extraterrestres, desconocidas para el hombre, lejanas de nosotros durante miles de años y a veces miles de metros, que surgen. Tiburones de formas increíbles, alucinantes, y otras criaturas incluso anteriores, más antiguas. Todo un experto en criptozoología, pero científico y zoólogo, Fernando González Siches, nos habla de, por ejemplo, las míticas sirenas, falsas, auténticas, del Japón. Japón es un pueblo, una isla que está muy poblada y que históricamente ha estado volcada al mar, y por lo tanto viene del mar, evidentemente, las figuras criptozoológicas. Son más de historia de la criptozoología que criptozoología todavía viva, pero son las sirenas, porque desde el siglo XVII allí se han fabricado, construido sirenas, algunas muy interesantes y sospechosas, con piezas de otros animales, mitad cuerpo, mitad mono, y luego había unos animalillos que esos son todavía más interesantes, que decían que vivían en los lagos y que tenían partes antropoides, así antropomórficas, mejor dicho, y partes de anfibio, que los llamaban capas, y que aunque ha aparecido alguno hecho con piezas de distintos animales, realmente por los antiguos dibujos no se sabe todavía qué eran. Esto pasa mucho en la criptozoología. Antiguos tratados, testigos marineros, por ejemplo, primitivos naturalistas que dejan señal de dibujos del dorso, de, por ejemplo, algunas criaturas que se han recogido, no se sabe bien qué son, se puede pensar en fantasías del tiempo, pero algunas parece que tienen cierta coherencia. Los kappa, se ha hablado toda la vida de los extraños kappa, peligrosos, y yo no sé si este es el críptido más famoso, Santi, o todavía alguno más bizarro que nos puede erizar el cabello, ¿no? Solo con su descripción. Sí, la verdad es que yo creo que lo más terrorífico, sobre todo porque su existencia está puesta en duda, es decir, no estamos hablando de algo estrictamente mitológico, sino que hay varias fotografías apócrifas. Está ahí en esa interfase de algunos críptidos que están ahí, que algunos se descubren, otros no. Multitud de testimonios. Es el Tsuchinoko. Bajo este nombre se oculta una criatura difícil de catalogar. Es la que antes me has definido en redacción. Imagínate una serpiente aplastada, como si fuera una especie de, por la parte central de su cuerpo, de lenguado, por decirlo de alguna manera, que repta, croa como una rana y para morder, porque es venenosa, salta a la yugular de la víctima. O sea, acabo de tener una impresión muy gráfica del lucero de las Urdes. Pues sí. Hablaban en las Urdes del lucero o serpiente de cristal que se quedaba en la rama o se tiraba y se fragmentaba y te picaba. Pues es una criaturita que según los testimonios oscila entre los 30 y los 80 centímetros y fíjate, hay tal controversia en el mundo zoológico y criptozoológico japonés sobre su existencia, sobre si esas fotografías y testimonios son apócrifos o no, que hay una recompensa por la captura de un ejemplar vivo. ¿Vigente hoy? Hay una recompensa vigente de 100 millones de yens, aproximadamente $1 millón, para hacernos una idea al cambio. Y que se llevará el afortunado que lleve un Tsuchinoko vivo a las instancias científicas para que pueda ser catalogado y estudiado. Siempre un ejemplo en el críptido japonés típico. Pica y es venenoso. Sí, y parece ser que en este caso la picadura es completamente mortal.
pero también tienen muchas cosas. Está el Ishii, por ejemplo, que es una especie de monstruo del lago Ness que también aparece en algunos lugares de Japón. Es decir, hay una literatura de animales criptozoológicos también muy importante. Una panoplia maravillosa, como dirías tú, Santi, y estamos emergiendo, ¿no? Y estamos observando de esas profundidades y sacando arriba, como en bombonas de oxígeno, un sinfín de mitos, de leyendas, quizá de realidades, pero que conforman ese tesoro auténtico, ¿no? Que es el pensamiento en el tiempo, la antropología pura, que por fortuna en Japón han sabido conservar, y que es tan distinta de la nuestra, y que por eso con nuestros ojos, cuando la miramos, sentimos de todo, porque es otro mundo, en mi opinión maravilloso, por cierto. Y, bueno, fue criptozoología, para que veamos un ejemplo, Carmen, el Mitsukurina era criptozoología, sí. Aparecía en los viejos tratados como un tiburón duende y tiburón demonio. Hasta 1908 se discutía pues como una fantasía, y ahora ya es una realidad. Como y además, gigante, claro, ¿no? Una realidad que ha pasado o se había observado en Japón en vida. Hay filmaciones increíbles que hemos puesto en alguna ocasión en televisión del Mitsukurina atacando a un submarinista y sacando esa mandíbula que parece la mandíbula de alguien directamente. Y nuestro compañero zoólogo Fernando González Siches, que nos va a dar una sorpresa que no es muy conocida sobre el Mitsukurina. ¿Queréis escucharle? El tiburón duende es uno de los tiburones, el tiburón goblin, como le llaman también, es uno de los tiburones más impactantes físicamente. Tiene un morro proyectable, tiene una nariz muy larga y una mandíbula que se proyecta, y es muy impactante visualmente, pero es un animal que vive en el abismo marino hasta 700 metros, desde 100 a 700, y que se alimenta allí en el fondo de animales blanditos. No es nada peligroso para el hombre, pero sí es muy interesante como criatura, porque como todo el abismo está muy poco conocido, es muy poco conocido. Y tanto es así que ahora que en Japón con todo esto ha salido el tiburón duende a relucir, nosotros lo tenemos en España, en nuestro Cantábrico y toda la costa atlántica. Tenemos tiburones goblin que de vez en cuando salen a superficie porque algún rastrero los engancha, y que solamente por su aspecto ya de por sí llama la atención y generan inmediatamente todo tipo de especulaciones y leyendas, como si estuviéramos todavía en el siglo XIX. Sí, pues la espuma de mar, estamos casi sintiéndola, ¿no? Acariciándola. Mi buen amigo Fernando, que suelta una así, y Carmen y Santi, tenéis que ver los amigos de Milenio, los ojos que han puesto al mismo tiempo, cuando, conociendo bien lo que es el tiburón duende, Avisal nos confirma que en el Cantábrico español los arrastres a veces enganchan a estos animales. Es decir, que ya la globalización no solo es a través de Internet y con los seres humanos, ¿eh? No me extraña, porque cuando estábamos con su equipo metiendo la cámara precisamente en el Cantábrico, y esa cámara grababa lo que había en los fondos abisales, era terrible. Lo que se veía ahí sí que eran extraterrestres. En Asturias. Exactamente. Directamente, o sea que no hay que irse muy lejos. Que no. Pero es que la visión del Mitsukurina es de verdad algo entre maravilloso y horrendo, porque es muy distinto, es un pez extrañísimo, ¿no? Y de dentro de la boca, ¿cómo decirlo, no? Sale otra boca, de dentro de la boca sale otra boca que se prolonga y muerde con esa doble fauce, ¿no? Que es, bueno, pues típica de los monstruos de la ciencia ficción. Por cierto, vamos a conectar con Japón. Ahora mismo tenemos la fortuna de contar con un amigo allí para seguir pues punto a punto lo que está pasando. Y hombre, si lo hicimos la semana pasada, y yo creo que hay que hacerlo pues para saber cómo están las cosas, y además al cabo de la calle, ¿no? Con la gente que trata con otra gente. No queremos portavoces de ningún tipo, ni políticos, ni de la energía nuclear, ni de nada, sino amigos que nos cuentan cómo está el patio, nunca mejor dicho. Antes hay una última hora, ahora mismo, que tiene que ver con Fukushima, ¿no? Teletipos que nos llegaban aquí es que las autoridades japonesas llevan a cabo una operación nocturna para enfriar los reactores. Dice el teletipo que están echando agua, que al parecer ha retornado la energía eléctrica y ha conseguido enfriar uno de los reactores dañados, que el Departamento de Bomberos de Tokio ha estado lanzando agua sobre el reactor número 3 en una operación que ha durado más de 13 horas. Se cree que más de 2.000 toneladas de agua han sido lanzadas sobre la piscina de combustible del reactor número 3. Pues sí, que las noticias son buenas, parece que esto se va enfriando, por lo menos. Sí. Mira, fíjate, algo bueno que decir, ¿no?, dentro de tanta tragedia. En 1274, Kublai Khan montó una tremenda armada, ríete tú de la Armada Invencible, algo nunca visto
con el propósito de que los mongoles invadieran Japón. Cuando los japoneses se vieron ante aquel mar de mástiles que se les venía encima, los monjes sintoístas se subieron a la cima de un monte e invocaron el viento de los dioses, el kamikaze. Y ese viento de los dioses en forma de tifón se llevó por delante toda la armada de Kublai Khan. Parece ser que el viento, no sé si de los dioses o no, también está ayudando ahora mucho a Japón, y se está llevando todo ese vapor, se lo está llevando al Pacífico, donde puede hacer menos daño. A las 2:34 hora española conectamos con Osaka. Ahí está José Luis Vilardell. Yo le agradezco mucho que esté a estas horas. No sé exactamente qué hora es en Osaka ahora mismo, nos lo va a decir él, para contarnos, para hacernos un poco de notario de lo que está pasando. José Luis, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, Iker. José Luis, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ti y a vuestro programa y a lo que estáis haciendo. Hontoni, arigato gozaimasu. Son las 10:30 y bueno, hace un tiempo bastante frío, primaveral, invernal, y aquí trabajando desde la mañana del domingo. Trabajando además con entusiasmo, José Luis, y percibiendo que hay como una gran diferencia, no sé hasta ahora, en este punto de las cosas. En España es verdad que hay preocupación, no te lo voy a negar, que vivimos en la marea de la confusión. Mucha gente nos pregunta si nos están contando toda la verdad, si no. La gente también está maravillada con el ejemplo de Japón, eso hay que decirlo. Desgraciado ejemplo, ¿no? Porque no tiene que pasar esto para que un país quede retratado como está ocurriendo, ¿no? Pero aquí estamos absolutamente asombrados del aplomo, de la serenidad. Y tú me decías, sin embargo, José Luis, en un mail que me escribías, que también había en algún momento pues peligro de hasta ciertos conatos de inquietud general, de histeria. Yo no sé si con razón o sin ella. ¿Cómo están las cosas ahora mismo? Pues las cosas están dependiendo del idioma que hables. Y esto es muy curioso porque la gente que aquí, japonesa, o los que entendemos japonés, que hemos seguido las noticias de la NHK, la televisión pública japonesa, nos han tenido informados, cualquiera lo puede ver en la página web, a una actualización de una actualización cada hora, cada media hora incluso, acerca de cómo iba evolucionando la situación, las medidas que se estaban tomando, con palabras como están tomando todas las precauciones, parece que está controlado, parece que puede haber posibilidad de peligro, pero se están esforzando, están dedicando todos sus recursos. Te vas a la prensa en español o en inglés, te vas a la prensa extranjera y te encuentras con fusión, núcleo, reactor, explosión, evacuación, Japón vive su peor crisis. ¿Por qué crees que ocurre esto, José Luis? ¿Por qué crees que está pasando? ¿Esta diferencia de la perspectiva es interesada o es por cómo son los japoneses y cómo somos los occidentales? Pues yo creo que radica mucho en cómo son los japoneses, que creo que están dando ya la lección, actúan en unión, en comunión, intentan mantener la calma, y cómo somos en el extranjero, que buscamos la noticia, la individualidad, sobresalir por encima de los demás, ir más allá, llevar esto a un tema sensacionalista, a crear fenómeno, catástrofe sobre catástrofe. Creo que radica esencialmente en eso. Y hay miedo, José Luis. Lo que pasa es que la radiactividad, a diferencia de cualquier otra catástrofe, esa invisibilidad, ¿no? Y esa sensación de opacidad en la información. Tú personalmente, tú eres profesor. ¿Qué estás percibiendo en la gente y en ti mismo, ¿no? ¿Qué llegas a pensar? ¿Hay esa duda, esa sensación de nos estarán contando la verdad o no? Pues esto ha ido cambiando mucho. El día 11, si quieres que te cuente un poquito, el día 11 que, bueno, hubo todo la noticia, el terremoto y todo, y el día 12 hubo un terremoto, pero auténtico de información, gente copiando cosas que no eran, no sabías de dónde venían. Empecé a leer todo en español, me entraba el pánico, tenía miedo, tenía ganas de irme de Japón directamente, y luego pensé, a ver, un momento, ¿qué está pasando? Voy a leer lo que dice la prensa japonesa. Ahí empecé un poco a tranquilizarme. Y esto puedes pensar, bueno, solo me estoy preocupando, ¿qué consecuencias puede tener esto en la gente, no? Pues bueno, trabajo también en 2 radios, en FM Kokoro y FM YY, una radio local de Kobe, y también en la escuela internacional, en la que tenemos pues franceses, alemanes, españoles, ingleses. La plantilla de profesores ha desaparecido, los nativos. Han evacuado, se han ido a su país en estado de pánico. He hablado con ellos y les he dicho,
a ver qué está ocurriendo. Mira las noticias, por favor, que están diciendo, que están haciendo, que esto no va a ser, que ha salido gente de Tokio, profesores, hablando acerca de que mantengamos la calma. Y lo que me responden, en estado de pánico total, me dicen, tú no sé, te quedas aquí, pero el gobierno nos está mintiendo. Y aquí hay fisión, hay fusión nuclear, hay peligro, y esto es un Chernóbil 2. Así me lo contaban. Y luego, he ido a inmigración a ver qué estaba pasando por allí, porque tenía que hacer trámites con mi visado. No pude hacer trámites. Había una cola de 300 personas. Han cambiado incluso las leyes, las normas que rigen los permisos de salida y de entrada del país, porque tienes que pedir un permiso antes de salir del país. Y toda la gente pidiendo el permiso, han aflojado un poco las normas para que la gente que quiera evacuar, que se vaya sin tantos problemas de extensión de permiso de residencia o de visado o de otros trámites. Oye, José ¿no? Luis, y la descripción es una fotografía que yo creo que es clarísima, ¿no?, de cómo en la comunidad de extranjeros ha calado fuerte el pánico, y al revés, y del pueblo japonés, ¿qué viñeta o diapositiva nos podrías contar? ¿Qué más te ha sorprendido ante el desastre y ante el temor? ¿Qué te ha llamado la atención? Porque a nosotros, por ejemplo, y lo hemos estado analizando en esta hora y 40 que llevamos de homenaje a Japón, la ausencia casi de lágrimas, la ausencia de gestos como de histeria, ¿no?, o de aspaviento, la tranquilidad, el aplomo, la serenidad. Nos ha llamado tanto la atención ante el desastre de nivel catastrófico, no solo nuclear, ¿no?, sino lo que ha venido. A ti que estás allí, ¿qué te ha llamado, a pesar de todo, a pesar de tu conocimiento, la atención de la gente de Japón? Pues aquí hay una palabra que tranquiliza mucho, y es que es Ganbarimashou, que significa vamos todos juntos a esforzarnos, a superar esto. Y todos, la gente de los más media, mangakas, gente que se dedica a escribir manga, autores de libros, televisión, todo pues con la misma palabra. Ganbarimashou, calmémonos, que no pasa nada, que vamos todos juntos a superar esto. La gente no llora, pero estamos realmente tristes. Es realmente, más que el reactor, nos preocupa muchísimo y muy, muy, muy tristes el hecho de los refugiados que no están llegando bien. Bueno, ya parece que está llegando ya todo bien, pero es realmente triste. Preguntaba también a gente más de la calle, ¿no? Aquello que vas a comer a restaurantes y preguntas al tendero y le dices, oye, ¿qué te parece esta situación, no? Me comentaba que Japón le preocupaba mucho porque tenía la imagen de Hiroshima y Nagasaki, de la bomba, y algunos japoneses que no estaban muy en el tema pensaban en el reactor, en nuclear, en Hiroshima, Nagasaki, como que iba a explotar. Y les preocupaba mucho que la generación que tenemos ahora, de japoneses jóvenes, que ha nacido y se ha criado, y los padres también, en un mundo de Japón totalmente de paz y serenidad, que les preocupaba a ver si seríamos capaces de afrontar esta situación como los japoneses de antaño, ¿no?, que estaban más preparados para las crisis. O sea, a pesar del cataclismo, no es imagen solamente que llega por las noticias, es una realidad que se vive, esa serenidad y ese ejemplo, ¿no?, de todos juntos a afrontar el problema. Nos parece realmente bella historia dentro de la catástrofe. José Luis desde Osaka, José Luis Vilardell, compañero de la radio en Japón, ni más ni menos, y que lo ha demostrado porque creo que con una total naturalidad nos ha contado algunas cosas. Por cierto, que se comentaba, José Luis, me lo comentaba Santi en las últimas noticias, que sí que había algunos datos, yo no sé si esto es preocupante o no, de yodo en algunas vías de agua de Tokio. ¿Esto también allí se está comentando o son cosas que solo se comentan en Europa? No he leído nada acerca de la contaminación del agua, pero sí que he leído acerca de que Fukushima ha dejado de exportar leche y ha dejado de exportar espinacas y otras verduras, porque se han detectado niveles de radiación que, aunque no son inmediatamente peligrosos, sí que, superan los niveles normales de radiación en becquerels, me parece que era la forma en que lo medían.
José Luis, yo lo que espero es que si ocurren cosas, por desgracia en este aspecto Japón es noticia por lo que es, pero nosotros por eso esta noche queremos hacer un programa hablando de historia, hablando de arqueología, hablando de mitos y hablando de cosas que pueden interesar y dar otra imagen y comprender la riqueza antropológica, etnográfica y misteriosa alucinante y que tenéis ahí tan viva, ¿no? Que eso sí que nos da envidia. Sí. Pues yo creo que sería muy bonito que si ocurren cosas, en 7 días, por favor, podamos volver a conectar y nos hagas de corresponsal pisando la calle y hablando con la gente, que es lo que nos interesa. Te mando un abrazo muy fuerte, todo el equipo. Gracias por ser nuestro enlace allí en Japón, José Luis. Un abrazo a vosotros, muchas gracias por la forma en que enfocáis todo. Gracias. Gracias a ti. Un beso, José Luis. Es fuerte, ¿no? La tecnología nos permite estar en Osaka, ni más ni menos. Santi, la última hora era esa, yodo en el agua de Japón, y además partículas radiactivas, esto es fuerte, que llegan ya a California, Estados Unidos. Dicen que en un grado mínimo, claro, y yo digo, bueno, pues tendré que creerlo, vale. Siempre hay un miedo a la histeria, pero es tremendo ese poder del viento. No ha dejado las partículas en el Pacífico, sino que ha pasado hasta Estados Unidos. Pues sí, la verdad es que ya se informaba desde los primeros momentos que la radiación de fondo que se mide en observatorios de forma muy precisa y que estamos hablando de incrementos microscópicos, por definirlos de alguna manera, prácticamente desde el primer día ya había subido, pero insisto, o sea, nada alarmante, sino completamente normal. Y que ahora mismo sí que en la costa oeste norteamericana se han percibido incrementos importantes y ya presencia de partículas radioactivas también en proporciones muy bajas. Lo mismo que el agua de grifo, el agua de consumo de Tokio, que tiene lo que podríamos decir trazas. Para hacernos una idea, el agua de Tokio estaría contaminada de yodo radioactivo en la misma medida que el agua de Madrid de cocaína, que efectivamente hay trazas, pero evidentemente no tiene ningún efecto sobre los que la bebemos o nos bañamos con ella. Eso de momento. Bueno, esperemos que el no. tráfico de Madrid no pensarías lo mismo, Santi. Vamos a hacer una cosa. Enseguida el túnel del tiempo, que tiene mucho que ver con el concepto catástrofe, por desgracia, pero es así. Extraterrestres y catástrofe. Menuda mezcla. Queríamos hablar con Manuel Martín Loeches porque hay otra cosa en la que Japón ha llegado a unir ciencia y ficción. Los descubrimientos sobre el cerebro humano que se han hecho en los últimos 2 o 3 años en Japón, los contamos, vosotros amigos los escucháis y decís, bueno, vale, si pensamos un poco, nosotros los primeros, si reflexionamos sobre lo que significa lo que están haciendo ciertos científicos japoneses, pues bueno, es para quedarse absolutamente maravillado. Hace año y medio se construyen las primeras máquinas para acoplar al cerebro y leer los sueños y trasladar imágenes de sueños a tomografía. Un dibujo todavía tosco, pero ya sabemos cómo es esto. Dentro de 3 años, la versión 4.0 y ya ves lo que estás soñando. El director del área de neurociencia cognitiva de la Complutense, del Instituto Carlos III de la Complutense, Manuel Martín Loeches, nos lo contaba. Es un experimento que realizaron el profesor Kamitani y sus colaboradores en la Universidad de Kioto, y mediante el cual, con un aparato de resonancia magnética funcional, consiguieron ver las imágenes que tenían las personas en su cerebro, es decir, qué es lo que estaban viendo. Y esto pues abre las puertas a que en un futuro bastante cercano se puedan ver incluso los sueños que tienen las personas, con lo cual pues queda abierta la puerta a poder explorar los sueños, las imágenes mentales y todo aquello que tenga uno en su mente en cada momento. Y este dossier, homenaje a Japón, que tendría muchas más cosas, me gustaría cerrarlo, de momento, aparte de con vuestras opiniones, con un ejemplo muy bonito, ¿no? Si esta gente, con, bueno, desastres no solo como este, sino, por ejemplo, lo que fue para ellos la guerra, recibieron 2 bombas atómicas, y se levantaron con ese lema de todos juntos, se convirtieron en potencia tecnológica y ahora están examinando el cerebro para comprender los sueños. Pero hay más. Vamos a ver. ¿Os acordáis de ese programa, os lo digo a todos, de manejo de la mente, entrenamiento mental, brain training en la Nintendo, ¿era? Efectivamente. Sí, yo lo tengo. ¿Os acordáis, no? Sí. Sí, el 1, el 2. Que era como muy enganchante, ¿no? Sí. Y ese profesor que salía orondo con sus gafas que te daba la lección.
Sí, que te cabreabas cuando además te decía que vas perdiendo puntos, que no has avanzado nada, el cerebro te ponía casi a la mitad, luego te subía de repente. De repente mucho, hacías y decías, tienes una edad cerebral de 79 años, cosas así, ¿no? Sí, era muy simpático. Bueno, pues eso es un éxito absolutamente mundial. Profesor Kawashima. Menudo ejemplo, porque ha ganado, claro, miles de millones, me imagino. Y reinvirtiéndolos en cosas que demuestran cómo es este pueblo, ¿no? No solo de competitivo, sino de investigador, de curioso. El profesor Kawashima, Ryuta Kawashima, que trabaja en la Universidad de Tohoku, que está, por cierto, bastante cerca de donde ha sido el epicentro del terremoto de Japón. Bueno, pues hay que decir de él que es uno de los mejores científicos del cerebro de todo el mundo, que es el inventor de la Brain Training, del programa Brain Training, que ha sido todo un éxito mundial y cuyos beneficios, esto da una muestra de cómo son los japoneses, de cómo son los científicos de Japón. Los beneficios que el profesor Kawashima ha obtenido los ha invertido todos en investigación, en contratar personal, crear un nuevo centro de investigación, y todo ello dedicado a profundizar en el cerebro con muchas ideas innovadoras, sobre todo pues en sus investigaciones sobre el envejecimiento, incluso sobre la conducción, porque este profesor es bastante atrevido y ha hecho estudios conduciendo una moto, que además la conducía él mientras se registraba su actividad cerebral con una técnica innovadora que están desarrollando ellos, que es la tomografía óptica, con la que se ve el flujo sanguíneo en el cerebro y además lo han desarrollado para que se pueda hacer portátil. Y de los archivos acásicos y profundos de la música que casi nadie conoce, Coque Peinado y Yerey Martínez nos sacan a un curioso personaje que mezcla el futuro con lo ancestral. Ahí está. Pues vamos primero con los datos de la encuesta. IkerJiménez.com, podéis seguir votando durante toda la semana. Nos encontramos ante un nuevo Chernóbil. 54,4% opina que no y 45,6% que sí. Vamos con mensajes. 27699, palabra clave milenio, espacio, vuestras opiniones, milenio3 con número @cadenaser.com y www.cadenaser.com. Sorteamos 3 películas de Mother. En Carne de Lucena nos decía, el anteponer al bien común sobre el propio es lo que están haciendo esos liquidadores. Un ejemplo. José de Málaga, la verdad es que me da mucho miedo. Si esto pasara en España sería un caos total. En cierta forma, admiro a los japoneses. Ojalá se repongan pronto. Buenas madrugadas, Iker, Carmen, Santi y su gran equipo de Milenio 3. Mi nombre es Arturo y los escribo desde México. Para mí el anime y manga han hecho que los jóvenes conozcan la cultura japonesa, ya que sus historias están basadas en su cultura y leyendas. Otra forma, ¿no?, de trasladar todo esto ancestral, estos dibujos de seda del siglo XIX, que eran inicio de nuestro templo de los fantasmas, a la pura y dura actualidad de los jóvenes. Pablo nos decía, hola amigos, quería expresar mi profunda admiración por la civilización japonesa. Ver cómo se están comportando en estos momentos me hace ver el tremendo respeto que tienen por los demás. El orden y la disciplina que impera en su sociedad me provocan envidia. Sinceramente yo creo que deberíamos tomar ejemplo de todos ellos. Están años luz de nosotros y no tecnológicamente hablando, que también, sino humanamente hablando. Mi más profundo y sincero respeto para esta fascinante cultura. ¡Fuerza Japón! Pues fíjate que ese mensaje, que seguro que es hilazón de muchos mensajes, sentido de muchos mensajes hoy, un pueblo con miles de muertos, un pueblo arrasado por todas las tragedias que podemos imaginar en un solo día. Y sin embargo, a ojos del mundo, ¿cómo se puede decir envidia? Yo lo entiendo perfectamente, porque estamos viendo cómo se comporta la gente en nuestro mundo, estamos viendo los valores que imperan en nuestro mundo y estamos viendo a esa gente. Sí, envidia quizás se puede decir.
Antonio nos escribe desde Mallorca, es vigilante y nos dice que referente a lo del gran desastre de Japón, que ha estado hablando con un amigo y el proyecto HARP ha salido a la luz. ¿Puede tener algo que ver? ¿Para cuándo un programa aquí? Pues cuando nos inviten, Antonio. O sea que cuando nos inviten iremos a Mallorca, encantados de la vida. Encantados. Y si nos llevan una ensaimada también, genial, en Mallorca. Sí, qué buenas, HARP. Bueno, pues la gran conspiración que teníamos que iba a surgir y que está ahí, y que es verdad que todo el mundo habla de ella, o una parte de los conspiranoicos hablan de ella. A mí lo que me sorprende es como mucha gente, sin ningún tipo de filtro, ya da como por hecho que HARP, primero, que existe para lo que dice la leyenda, y segundo, que lo ha empleado. Hombre, que lo emplee Estados Unidos contra Japón. ¿Es que la historia se ha vuelto loca o que ya nadie tiene ningún motivo de nada? Pero vamos. No, en este caso además, para que surja, surgió con lo de Haití, el nombre de HARP ha surgido en diversas ocasiones. Va a surgir ya ya siempre que pase cualquier cosa. Sí, en esta, para más INRI, resulta que hay un individuo bastante célebre en el mundo conspiranoico, digámoslo así, que es Benjamin Fulford, que... siempre nombres... No, pues este Fulford, de hecho, la familia Fulford fue una de la principal accionista durante muchos años de General Electric, que es precisamente, posiblemente, la empresa que más ha invertido y que más ha investigado en el tema nuclear, tanto civil como militar. Y este es el que acusa a HARP de que algo ha hecho. Claro, el problema es que Fulford no acusa, es que vaticinaba. En un vídeo de finales de 2008, él decía que importantes personajes, porque él es japonés, o sea, es de origen canadiense, pero está nacionalizado japonés, y digamos que tiene su residencia allí, y conoce y se mueve bastante bien en determinados ambientes importantes, porque ya te digo que viene de una familia de alto copete de Japón. Y él decía que sus contactos le habían dicho que la oligarquía, Illuminati, llámalo como quieras, que maneja el mundo, había amenazado a Japón con su máquina de hacer terremotos, léase el HARP. Vamos a ver, puede ser verdad, yo hace mucho tiempo me juré a mí mismo que no iba a decir delante de este micrófono nada que no pudiera probar en un tribunal. Y por lo tanto no lo voy a entrar a valorar. Pero solamente hago una pequeña reflexión. En Japón ha habido un tsunami. La palabra tsunami es japonesa. Es decir, eso ya de por sí nos tiene que indicar algo, que no es tan extraño que suceda, a lo mejor no en esa magnitud. Es decir, quiero decir que el hecho de que haya un tsunami en Japón no hay que buscarle 3 pies al gato, es una cosa que sucede con relativa frecuencia. Es el país mejor preparado para aguantar los seísmos, porque es el país que más seísmos tiene. Mañana, de todas formas, Santi, en Cuarto Milenio veremos a este hombre, sabremos algunas cosas más, y de profecías es verdad, de los años 30 y por ahí, que marcaban el punto exacto donde iba a ser el cataclismo. Esto es curioso, pero eso lo veremos mañana en esa continuación televisiva que tenemos. Vamos con más mensajes. Ismael desde Tenerife decía: quizá esa ancestral forma de comunicarse con los muertos sea lo que dé a los japoneses ese temple y educación para afrontar catástrofes como la que están viviendo. Edu Vilore nos dice: la Tierra se ha desplazado milímetros, a la larga no será nada bueno. Las mareas, la luna, la rotación, será apocalíptico. Zerid Gwen, en la mitología japonesa, cuando alguien moría sin honor, era lanzado al precipicio eterno, del que solo podía salir para buscar ayuda, pero con la condición de no mostrar su rostro por vergüenza. Qué mensaje más chulo. ¿Sí? Precipicio eterno. Sí. Oye, qué conceptos, ¿no? Esta gente tiene una simbología tan potente, ¿verdad? Tan arquetípica, tan fuerte. Jonay Rodríguez, desde Canarias, nos decía que las representaciones de fantasmas japoneses son impresionantes, que da mucho respeto porque parece que conectan con algo de nuestro interior. Con el inconsciente, con el puro inconsciente, ahí están. Seguimos, vías de contacto, repetimos, Carmen. 27699, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com y www.cadenaser.com, que sorteamos 3 DVDs de la película Mother, donde hay un chico con una serie de problemas mentales, una madre y asesinatos por en medio. Espero que no salga el bosque ese. Vamos a hacer una cosa. Jerey, prácticamente cerramos nuestro homenaje a Japón con estas músicas que ya hemos redescubierto y que tienen un ritmo tremendo, un ritmo como de Yurei, ¿no?